Bueno, vamos a hablar de un par de casos clínicos. Voy a tratar de ser muy breve porque estoy seguro que el caso clínico de los casos del doctor Wingerchuk serán bastante mejores que los míos, así que no les quiero hacer perder mucho su tiempo. Bien, este es un caso que tuvimos hace, me parece que un par de años con la doctora Pineda, que como ustedes saben es nuestra colaboradora más cercana aquí en neurología. Y es una mujer de 43 años, diestra, contadora pública, soltera, sin ningún antecedente relevante familiar, licenciada católica, nació en la Ciudad de México, pero residente de Cancún. Vive allá desde hace 18 años, así que sufre mucho. No tiene viajes recientes, sin hábito tabáquico, consumo de alcohol social, en fin, nada realmente importante. Ella tiene cefalea desde los 14 años, tiene headache desde los 14 años, y en promedio tiene más o menos una cefalea por mes con control adecuado con analgésicos comunes y perdón por el error, y muy esporádicamente con triptanos, ¿ok? Así que, además de eso, no tiene otro padecimiento importante. Bien, ella inició su cuadro 2 semanas previas a que nosotros la valoráramos aquí en el hospital, con un ataque de cefalea pulsátil. Ella estaba acostumbrada a tener ataques de cefalea, así que tuvo un ataque de cefalea pulsátil, 8, 9 de 10, parecía nada fuera de lo común. Lo único que le llamó la atención es que era intermitente, había un discreto cambio en el patrón de la cefalea, no muy importante, con una duración de 2 a 3 horas, con remisión a 4 de 10 el resto del tiempo. Esto también le llamó un poco la atención porque normalmente sus dolores de cabeza cuando le daba el ataque de migraña se quitaba rápidamente después de los analgésicos y no dejaba mucho dolor. Mejoraba levemente y estuvo acompañada de náuseas sin ningún síntoma autonómico que ella pudiera describir. Bien. Sin embargo, presentó síntomas agregados en el transcurso de estos ataques de dolor de cabeza que nunca había presentado previamente desde los 14 años. Primero presentó parestesias en el cuerpo derecho y ella refirió una disminución en la visión del ojo derecho con debilidad en la extremidad torácica derecha que más que debilidad fue definida como torpeza, no era hábil para hacer sus cosas. Es hospitalizada en un hospital en Cancún, realizan estudios y con los hallazgos que encontraron en tomografía y en imagen por resonancia magnética y en líquido cefalorraquídeo, nuestros colegas en Cancún diagnostican esclerosis múltiple. Inician tratamiento con esteroide en Cancún pensando que esto era un brote de esclerosis múltiple. Sin embargo, ella no nota mejoría y por alguna razón alguien le dice que venga a Médica Sur. Ella solita firma su alta voluntaria, se sube a un avión y llega a la Ciudad de México. Durante su valoración la encontramos con datos clínicos normales en sus signos vitales, 130-80, estaba consciente orientada, las funciones mentales superiores eran conservadas. Sin embargo, llamó la atención que en una segunda revisión, más o menos unas 3 horas después de haberla visto la primera vez, tenía presente el evento de cefalea y en ese momento tuvo un evento de disfasia. Nosotros hasta ese momento no pensábamos que no fuera esclerosis múltiple, simplemente pensábamos que era una paciente con esclerosis múltiple que había tenido ataque de cefalea y que era algo que tendríamos que controlar y nada más. De hecho, no nos preocupaba mucho el caso, pensamos, bueno, es esclerosis múltiple más migraña, cosa que es muy frecuente. Los nervios craneales nos dio la impresión de que había una hemianopsia homónima derecha más que haber una disminución de agudeza visual como la neuritis óptica. Esto era bastante raro y de ello se dio cuenta la doctora Pineda y me decía, doctor, tiene una falla visual, parece una hemianopsia. Ok. Fuerza, 5 de 5 en mi cuerpo izquierdo y la extremidad pélvica derecha un poco débil y la torácica también, los reflejos normales, respuesta plantar normal y un poco una hemipuestesia derecha inconsistente. La revisábamos y decía, bueno, sí, no siento igual, y la revisamos otra vez y decía, ok, pero ahora siento igual. Laboratorios básicamente normales, algunos inmunológicos normales. Este es el líquido con el que la mandaron, estos son los resultados que tenían ellos. Había 9 células, las proteínas discretamente elevadas. Dijimos, bueno, pues sí, seguramente es esclerosis múltiple. Nos enviaron esta resonancia magnética, fue la que se hizo en Cancún. Infratentorialmente no parecía tener nada y estas fueron las imágenes que nuestros colegas
nos refirieron que pudieran ser lesiones de esclerosis múltiple y por lo cual lo habían pensado. No había ninguna lesión activa, no había lesiones que reforzaran con el medio de contraste, no vimos lesiones de cuerpo calloso, tampoco vimos lesiones en diferente estadio de evolución, no vimos hoyos negros, por lo tanto no nos parecía que hubiera una diseminación en tiempo o en espacio. Entonces empezamos a dudar un poco y también empezamos a dudar porque la paciente empezó a tener más cefalea y empezó a preocuparnos bastante porque llegó a tener cefalea 10 de 10. La hospitalizamos en el hospital, hicimos una nueva resonancia, nueva punción, laboratorios autoinmunes y en la resonancia magnética de control encontramos esto. Los mismos hallazgos que habíamos visto en la otra, que parecían lesiones sí desmielinizantes, pero que no serían raras en pacientes con migraña, ¿sí? Y encontramos esta lesión hacia la región occipital, que la platicamos con los colegas de neuroradiología y nos parecía una zona hemorrágica en la región occipital, ¿sí? Y aquí la podemos ver bien en la difusión. Y entonces teníamos más problemas porque no pensábamos que fuera esclerosis múltiple, más migraña, más CBC, entonces tratábamos de explicar con una sola enfermedad todo, ¿de acuerdo? Así es que hicimos una resonancia magnética con angioresonancia que fue reportada como normal de manera preliminar. Sin embargo, cuando la reanalizamos, tanto los neuroradiólogos como nosotros, nos llamaron la atención varias cosas que espero que se noten desde donde están ustedes. Se ven zonas con disminución en el calibre de las arterias en la angioresonancia, la pueden ver aquí, espero que se vea clara, ¿sí? Hay una zona que parece arrosariada, no sé si puedan ver, este no parece ser el calibre normal de una arteria cerebral media, ¿sí? Hay zonas arrosariadas en algunas otras partes, ¿sí? Pueden verlo aquí claramente, ¿sí? Y para una mujer tan joven la circulación distal no nos parecía normal, así que pasamos al diagnóstico de probable vasculitis. Y entonces dijimos, ok, vasculitis con ese líquido, lupus, mujer joven, y por supuesto que empezamos a preocuparnos más porque no somos expertos en eso. Pedimos más anticuerpos inmunológicos, pedimos todo esto, lo cual fue básicamente negativo. Hicimos una nueva punción lumbar, ¿sí? Quiero decirles que estos dos últimos tardaron algunos días en llegar, pero cultivos, las proteínas ya habían bajado un poco, solo había 4 células, pero bueno, cultivos tempranos, panel viral, bandas oligoclonales negativas y proteína básica de mielina negativo, nos hizo dudar bastante del diagnóstico de esclerosis múltiple. Cuando platicamos con ella, nuevamente, porque le dijimos, bueno, tiene usted algo raro, no parece esclerosis múltiple, parece ser un tipo de vasculitis. La doctora Pineda se sentó a platicar con ella muy ampliamente y le preguntó si había tomado medicamentos y ella decía, no, es que no he tomado nada, sobre todo por el diagnóstico que estábamos pensando ahora. Sin embargo, resulta que había tenido una cefalea habitual unas semanas antes y como tenía una cita muy importante en su trabajo, usó un triptano que era lo que le quitaba más rápido el dolor. Eso más o menos una semana antes. Con el cuadro clínico y la nueva imagen y laboratorios, reconsideramos nuestro diagnóstico, ¿sí? Dimos manejo con reposo, hidratación y nimodipino, la cefalea se le quitó en 48 horas, se le quitó la disfasia, los síntomas motores y mejoró la sensibilidad de mi cuerpo derecho. Esta es la resonancia de control, ¿sí ven la diferencia entre la circulación distal de ambas? ¿Sí? Esta es la original y este es el control. Tanto el calibre como la zona rosariada disminuyó y la circulación distal mejoró notablemente. Este es el control después del tratamiento. Y bueno, en este caso nuestra conclusión, lo que pudimos concluir es esto. Un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible en una paciente con migraña, lo cual no es raro. De hecho, es más frecuente en los pacientes con migraña el tener estos síndromes de vasoconstricción cerebral reversible. Antes los considerábamos como, o se les llamaba, vasculitis benigna del sistema nervioso. No es tan benigna, vimos que tuvo un stroke, tuvo una hemorragia cerebral, ¿sí? Y bueno, angiopatía posparto es un poquito más frecuente en las mujeres en el puerperio, angeitis con migraña, en fin, toda esta serie de nombres.
Lo que hicimos con la paciente, bueno, le dimos tratamiento durante 8 semanas con nimodipina oral, la paciente estaba totalmente curada, estaba muy feliz de que ya no tenía cefalea. Hicimos educación con la paciente sobre evitar el uso de medicamentos, le dimos una muy larga lista de lo que no debería tomar y lo que no debería de hacer, porque esto era bastante probable que se repitiera. Fue uno de los primeros casos que tuvimos en Médica Sur y 6 meses después la paciente está sin cefalea, bueno, está ahora muchos meses más después sin cefalea, disfrutando en Cancún de la playa y haciendo su práctica profesional en aquellas playas maravillosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones aprendimos? No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Así es que nos dimos a la tarea de cómo traducirlo a la esclerosis múltiple y pensamos, bueno, no todo lo que es hiperintenso es esclerosis múltiple. Si bien las lesiones, en otro contexto clínico podríamos haber pensado que no estaría raro que fueran lesiones de esclerosis múltiple, en el contexto clínico de una paciente con cefalea no parecía ser esclerosis múltiple, el líquido cefalorraquídeo tampoco era consistente con esclerosis múltiple. Reconsiderando de manera filosófica, la doctora Pineda y yo y algún otro colega, siempre recordamos esto, es mandatorio escuchar al paciente y verlo a los ojos, es escucharlo, creerle, verlo y decir, bueno, ok, si no mejoras, explícame tus síntomas, quiero entenderlos mejor, ¿sí? Entender lo que el paciente siente, pero después de encontrar nosotros como médicos, como científicos, una explicación biológica que sea consistente con los síntomas que tiene el paciente, porque si nosotros queremos encajonar a los pacientes en lo que nosotros creemos, difícilmente vamos a encontrar una solución adecuada. Así es que con este caso yo solo quería expresarles justamente que si bien la esclerosis múltiple es una enfermedad que cada día la diagnosticamos más y que los criterios diagnósticos me parece que son mucho más laxos el día de hoy. Hoy podemos diagnosticar con esclerosis múltiple casi que a cualquier persona con algunos síntomas leves. Debemos apegarnos a los síntomas, debemos apegarnos a que nosotros debemos dar una explicación científica y que, como bien lo comentaba el doctor Wingerchuk en la mañana, en el taller, esto es, debemos de descartar otra mejor explicación a la esclerosis múltiple, porque esta es una enfermedad crónica, no curable el día de hoy y altamente discapacitante. Entonces, ese es mi caso que quería presentarles ahora. No sé si alguien tenga preguntas sobre este caso. Tenemos 1 minuto. ¿Nadie? Ok. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a